El motivo de este video es explicar los 3 aspectos que se piden con respecto a la tarea de administración de riesgos. El primer punto a explicar es: Wentz y Canistra sugieren el uso de situaciones discretas en lugar de funciones continuas para identificar las variaciones de los factores de riesgo. ¿Qué opinión me merece esta sugerencia? Uno de los principales objetivos del análisis técnico es reducir tanto como sea posible la exposición al riesgo con la inversión mínima para evadir el riesgo. Lo que explican Wentz y Canistra es que en caso de un proyecto multidisciplinario, la interdependencia entre los riesgos técnicos es usualmente una función compleja y no puede ser evaluada directamente por los medios especificados. El caso que ellos ejemplifican está compuesto de la siguiente manera, para hacernos entender un poquito más el desarrollo de estos puntos. El caso es el cableado de tensión que cruza un río. Ellos consideran 4 riesgos: el riesgo geológico, el diseño de las torres, la elección del conductor, tensión y fuerza, y el último, la erección de las torres. Y también consideran la dependencia entre los riesgos. En este sentido, según el caso, existe una completa interdependencia entre los riesgos. Esta interdependencia no aumenta de manera continua, sino que aumenta en pequeñas cantidades con situaciones discretas. Cabe señalar que en este caso, en estas situaciones discretas, existe mucho menos dependencia que entre los riesgos. En otras palabras, la interdependencia entre los riesgos aumenta en algunas situaciones, cada una con una clara configuración y muy poca dependencia entre los mismos riesgos. Wentz y Canistra sostienen que para los proyectos multidisciplinarios no hay función de estimación de riesgo continuo, por lo que deben ser analizados a través de las metodologías matemáticas usuales y con consecuencias proporcionales al riesgo dentro de los rangos especificados. Existe una función de riesgo discreta, con límites bien especificados y con consecuencias muy fuertes en caso de que los límites sean excedidos. El caso demuestra que la metodología usada para evaluar el factor determinante del riesgo y el riesgo estimado por proyecto de producción de industrias normales pueden ser muy limitados para un proyecto multidisciplinario que emplee tecnología de alto nivel. La alternativa de metodología propuesta, según Wentz y Canistra, muestra ser más útil en casos de proyectos de alta tecnología. La principal ventaja de esta alternativa metodológica es forzar al ingeniero de proyecto a analizar en detalle la mutua dependencia de los riesgos técnicos, a comprenderlos y a manejar adecuadamente la seguridad de cada factor y su impacto sobre el costo del proyecto. Con respecto al aspecto número 2, los autores Burrows y Huntima establecen que la asignación de probabilidades a determinados ítems del proyecto a menudo no son los conductores de riesgo del proyecto. ¿A qué se refieren los autores y cuáles son sus fundamentos? Bueno, en su artículo los autores tienen como objetivo analizar el desarrollo de técnicas de contingencia para la industria y cómo éstas han mejorado la exactitud de los proyectos. De entrada es importante definir ¿qué es contingencia? Ellos definen contingencia como el monto de dinero que la experiencia ha demostrado debe ser agregado al presupuesto base para situaciones de incertidumbre relacionadas con la definición del proyecto o la incertidumbre tecnológica. En otras palabras, es un fondo para gastos imprevistos. Esta contingencia en la mayoría de los proyectos se asigna utilizando técnicas agrupadas en 3 categorías: porcentajes predeterminados, juicios de los expertos y análisis de riesgo. Los autores analizan una 4ª categoría llamada análisis de regresión. Las primeras 3 categorías se enfocan en el análisis histórico. Por ejemplo, la técnica de porcentajes predeterminado incluye un porcentaje a la contingencia de manera arbitraria, pero como es fácil de usar y consistente, puede decirse que por regla general se asigna hacia los proyectos pequeños. La desventaja es que elimina especificidad y la subjetividad del proceso. Es inflexible a riesgos potenciales. Como este método subestima la contingencia, entonces falla en tomar en cuenta los conductores de riesgo. El juicio del experto es otra metodología todavía más flexible para determinar la contingencia. Esta consiste en utilizar el educado juicio del experto. En esta técnica, miembros del equipo del proyecto y estimadores calificados asignan un nivel de contingencia que ellos consideran apropiado para el proyecto. El problema es que típicamente
son pocos los expertos que son capaces de entender el costo del riesgo del proyecto y de estimar competitivamente, por ende, pues la experiencia no es transferible, lo que hace las pérdidas una preocupación primaria. Finalmente, el análisis de riesgo tiene como ventaja tener la naturaleza probabilística, lo que aumenta los niveles de confianza, sin dejar de ser flexible, pero su complejidad permite que los resultados sean fácilmente manipulados y los resultados a menudo son inconsistentes. El tiempo y la complejidad del análisis de riesgo hacen que estas técnicas se reserven primeramente a proyectos de largo plazo o proyectos de gran importancia. Y finalmente, el análisis de regresión, que es el estudio en el que se basa este caso, es una técnica estadística para estimar la ecuación que mejor encaja a las observaciones de una respuesta variable y a múltiples variables explicativas para hacer la mejor estimación de la relación entre las variables. Sin embargo, las variables explicativas en el modelo de regresión cuantifican los conductores de riesgo, no estima partidas o subtotales, es decir, que el análisis de regresión es empírico y objetivo y el de los modelos de regresión producen resultados consistentes sin importar quién los aplique. Los autores hacen un análisis histórico de la funcionalidad de estas técnicas en el tiempo y llegan a la conclusión de que es la técnica más funcional dependiendo de las condiciones de riesgo del proyecto en particular. A veces, el juicio del experto es más funcional que los porcentajes predeterminados. La elección de la técnica dependerá del tamaño del proyecto, su nivel de definición y complejidad, y funcionan bien en proyectos suficientemente estables y pueden ser usadas también en cualquier otro tipo de proyecto sin tener que preocuparnos por una reducción dramática de la contingencia por un conjunto de factores de riesgo. Ahí deriva su importancia. Pero también es cierto que las técnicas de análisis pueden entregar una mejor contingencia en proyectos que tienen un buen nivel de definición previa a su autorización. El uso de las técnicas de análisis de riesgo en proyectos que no están bien definidos producen considerablemente peores resultados que otros métodos. Para esos proyectos es mejor utilizar otro método de estimación de contingencia. Mientras que el análisis de regresión está enfocado en los factores de riesgos del proyecto y esos son justo los que asumirían la contingencia. Para usar esta técnica se requiere de información detallada del proyecto, incluidos los costos y conductores del proyecto. Esta información debe de ser tomada de proyectos actuales con resultados cuantificables. Esto es la base del análisis de regresión. Aunque construir esta base toma su tiempo, el producto es fácil de usar y produce resultados consistentes. Si esta técnica se implementa correctamente, puede ser una alternativa viable a un excelente suplemento a los métodos tradicionales para calcular la contingencia. Finalmente, con respecto al punto 3, a explicar y justificar el desarrollo innovador de detectar riesgos con un alto valor de RPN aplicado a la técnica RFMA a un proyecto, preferentemente ejemplificado a algún proyecto propio, lo que puedo comentar es lo siguiente. El manejo efectivo del riesgo es un elemento esencial para el éxito de un proyecto, como ya lo hemos visto. La administración correcta del riesgo puede ayudar a mitigar tanto los riesgos conocidos como los desconocidos de proyectos de cualquier tipo. Por otro lado, la falta de la administración de riesgos puede ocasionar que se exceda el presupuesto, no cumplir con los tiempos ni objetivos y exhibir una combinación de estos problemas. Una técnica de administración de riesgo multiplica la probabilidad de que un riesgo ocurra con el impacto esperado del riesgo. Esto permite la evaluación de cada riesgo y en el artículo el método utiliza la probabilidad del riesgo para multiplicar el valor del impacto del riesgo expandido por solo multiplicar una detección del valor para cada riesgo usando para procesar, diseñar, servir la planeación. El RFMA no es solo una técnica de análisis de riesgo, ayuda a concentrar una planeación de contingencia en los riesgos críticos. Multiplicando 3 valores de probabilidad de ocurrencia, severidad y la detección en el formato familiar del método de análisis de falla y efecto, el modo de falla y efecto finalmente es una herramienta que nos ayuda a enfocar los recursos en los riesgos que se pueden vislumbrar, puedan tener mayor daño colateral. Eso.